Entonces comienzo Adelante. con esta, ¿sí? Sí, sí. Entonces con esta charla que se llama Hágase la luz y que surge en un momento leyendo justamente un comentario en uno de los tantos posteos que había en Facebook donde justamente una persona se asombraba o exclamaba que la ciencia se parecía a una religión porque como lo dice la ciencia hay que creerlo. Y que, bueno, justamente uno de los problemas que hay hoy día es que quizás los temas de ciencia no son ni muy bien abordados, ni tampoco son explicados suficientemente. Entonces, parece sí un acto de magia. Y bueno, la idea es echar justamente un poco de luz acerca de esto. Y comienzo siempre comentando esto que es el cielo, que nosotros lo que trabajamos, lo que observamos, nuestra única forma de conocerlo es a través de la luz que nos llega de los astros. ¿Sí? No es como los físicos o los químicos o los biólogos donde pueden hacer experimentos. Uno no puede agarrar una estrella azul y otra amarilla y ver si me sale una estrella verde, ni mezclar o agregarle componentes a ver qué pasa. No hay un laboratorio, sino lo que hay son observatorios, porque lo único que podemos hacer es observar el cielo. De ahí también justamente el nombre de mi observatorio, que es Mirador del Cielo, porque es lo que hacemos, mirar el cielo. Y bueno, todo lo que sabemos del universo viene justamente a través de la luz, ¿sí? Ya sea a través del brillo, que podemos así, como en esa imagen, determinar a simple vista la cantidad de estrellas, después ver sus diferentes brillos, sus diferentes colores, pero bueno, esa información es bastante limitada. Hay mucha más información contenida en esa luz de los astros que nos llegan. Simplemente para recordar, la luz es una onda, una onda electromagnética, es decir, eh, es una onda que se puede propagar en el vacío y como toda onda tiene una onda que tiene una altura, tiene una longitud y se va desplazando todo a una velocidad de unos 300.000 kilómetros por segundo y nosotros conocemos básicamente lo que llamamos el espectro visible, que va desde el rojo hasta el violeta, ¿sí? Pero se extiende a mucho más allá. Hay longitudes de onda que no podemos ver, luz que no podemos ver, como los rayos infrarrojos o las ondas de radio, y para el otro lado los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, pero todos son luz, con ondas más cortas, ondas más largas, pero en definitiva todo luz. Pero básicamente eh, todos asociamos la observación del cielo con la luz visible, que es simplemente un pequeño rango de luz que vemos acá. Y todo esto comienza justamente con un fenómeno muy natural que todos habremos visto alguna vez, que es un arco iris. ¿Sí? El arco iris ya ha sido observado de la más remota antigüedad. Ha habido comentarios, intentos o especulaciones acerca de su origen. Y esto, bueno, se puede producir ya sea por las gotitas de lluvia que descomponen la luz del sol en los colores que vemos ahí, o incluso elementos como el vidrio. Esta luz, por ejemplo, fue este arco iris, lo obtuve simplemente cuando la luz del sol atravesó el vidrio de una pecera y se proyectó contra la pared y salió ese arco iris. El primero en intentar explicar este fenómeno fue justamente uno de los grandes de la física, que fue Isaac Newton. Ahí tenemos justamente la imagen del prisma con la luz descomponiéndose los colores arcoíris, un ícono en la historia de la música porque es la tapa del álbum El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, así que esto, bueno, no es simplemente arte, sino que bueno, tiene una connotación científica y bueno, fue justamente Isaac Newton el que hizo distintas pruebas para primero corroborar que esos colores provenían de la luz del sol y no era un producto simplemente del prisma, y a su vez también hizo pasar cada uno de los colores por otro prisma a ver si se seguía descomponiendo, y después también armó una pequeña experiencia con un círculo pintado con los colores del arco iris varias veces, y al hacerlo girar volvía a dar la luz blanca. Esto ocurrió ya por 1670, no hubo muchos más progresos, obviamente cuestión tecnológica siempre es muy importante en cuanto a nuestra comprensión acerca de los distintos fenómenos, y hay que esperar hasta 1814 en que este señor llamado Joseph Fraunhofer
desarrolló lo que sería el espectroscopio, ¿sí? Ese arco iris que vemos habitualmente es lo que se llama técnicamente un espectro. Y si bien él no fue el primero en observar estas líneas oscuras en el espectro, ya lo habían hecho Herschel o Wollaston. Wollaston había contado 7 y dijo, bueno, son las divisiones de los colores del arco iris y se quedó ahí. Pero Fraunhofer quedó intrigado acerca de estas líneas y él era un excelente óptico, desarrolló muy buenos telescopios, muy buenas lentes y también perfeccionó el espectroscopio con el cual observó, entre otros, por ejemplo, la luz del sol, y descubrió cientos de estas líneas oscuras, incluso a la más importante les había puesto una letra que se siguen usando hasta el día de hoy. Obviamente esto no tuvo mayores progresos, fue una curiosidad más, pero ya quedó establecido que la luz del sol y de otros objetos, ya sean naturales o artificiales, también tenían estas líneas oscuras, y hubo que esperar hasta más o menos 1859-1861 para que dos físicos conocidos, Robert Bunsen, básicamente lo recordamos porque en todo laboratorio escolar generalmente que se precie tiene un mechero de Bunsen, y Gustav Kirchhoff, que quizás se lo conoce más por las cuestiones eléctricas, se pusieron a estudiar este fenómeno de espectroscopía, desarrollaron espectroscopios más avanzados y empezaron a experimentar. En este caso, lo que hacían era tener una fuente de luz y delante de ella ponían un gas calentado o ponían un gas frío y veían qué es lo que se veía en el espectroscopio, y justamente vieron que según la sustancia que colocaban delante, producían una determinada línea oscura. Si el gas estaba caliente, en realidad lo que producía era una línea de emisión, y que justamente si se trataba de un gas frío o un gas caliente, las líneas se correspondían. Esto fue un avance muy importante porque de esta manera ya uno podía conocer la composición química de esos objetos lejanos. Nadie ha viajado hasta las estrellas para saber de qué están hechas, y en aquella época tampoco se había viajado a los planetas como para saber cuál era su composición, eran solo especulaciones, y a partir de acá sí, por supuesto, comienza, el conocimiento de qué están hechos los astros, ¿sí? Particularmente Armstrong descubrió la presencia de hidrógeno en el Sol, y justamente en 1868, durante un eclipse de Sol, estos dos astrónomos, Janssen y Lockyer, estuvieron observando lo que sería la atmósfera solar, la corona, y detectaron un nuevo elemento químico que acá en la Tierra no se encontraba, y como lo encontraron justamente en el Sol, lo bautizaron helio, justamente en honor al dios Sol de los griegos, que era Helios, ¿sí? Obviamente se siguieron observando las estrellas, comenzaron a observarse las estrellas, pero muchos avances no se pudieron hacer más que clasificar a estos astros, y justamente un pionero en este campo fue el padre Secchi, Angelo Secchi, que también un entusiasta de la espectroscopía, y empezó a ver que las estrellas se podían agrupar. Él los dividió en 4 grupos, porque mirando los espectros de cada una de ellas podemos ver que justamente tenían distintos patrones de líneas oscuras, algunos más anchos, otros más oscuros, otros más continuos, otros con miles de rayitas. Y esto con el tiempo, bueno, la historia es larga para conocer cómo fue la clasificación de las estrellas. De hecho, habría que poner un apartado especial con las mujeres, que digamos gracias a ellas pudieron establecerse esta clasificación que hoy conocemos como mujeres como Williamina Fleming, o Antonia Maury, o Annie Cannon, que fueron las que de alguna manera empezaron con este tema de la clasificación de las estrellas por sus espectros, no porque a lo mejor fueron a estudiar a la universidad, Antonia Maury sí, pero bueno, como era un trabajo tedioso, Pickering contrató a varias mujeres para que hicieran esta clasificación, porque obviamente el salario de una mujer era mucho más económico que pagarle a un hombre. Así que, pero bueno, las mujeres no eran solamente clasificadoras, sino bueno, particularmente Maury desarrolló
un método de clasificación mucho más específico de lo que se había desarrollado hasta ese momento, más elaborado, teniendo en cuenta mucho más detalles, y Canon también desarrolló un método para hacer una clasificación que en pocos años había clasificado más de 10.000 estrellas, así que había una muy buena base de datos, todo eso a partir de las observaciones de las placas fotográficas que recién se empezaban entonces a aplicar a partir de 1850, o sea, toda una tecnología de punta, estamos hablando de 1870, 1880, así que era toda una novedad y bueno, de esta manera se pudo corroborar la composición química de los astros, particularmente de las estrellas que son más luminosos, y esto lleva posteriormente a cuestionarse, bueno, si están hechas estas sustancias, particularmente hidrógeno y helio, cómo funciona el Sol, cómo funcionan las estrellas. Pero bueno, acá hay que hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, sabemos de qué estaban hechas las estrellas, pero no se sabía cómo eran los átomos que componían esas estrellas y justamente antes de comprender cómo funciona una estrella, hubo que hacer unos descubrimientos, particularmente, bueno, el primer gran descubrimiento fue el descubrimiento del electrón por Thomson, que demuestra que el átomo no era indivisible, como había supuesto ya Dalton allá por 1800, sino que estaba compuesto por partículas. ¿Sí? Rutherford confirma el descubrimiento del protón a partir de diversos experimentos, donde determina que es una partícula pequeña, muy densa, que está en el núcleo. En 1932 se descubre el neutrón, el otro componente principal de los núcleos atómicos, y también después Enrico Fermi descubre el neutrino, otra partícula que es fundamental a la hora de comprender la cuestión del funcionamiento de las estrellas. Y acá hay un pequeño detalle que tiene que ver la teoría de la relatividad con todo esto. Bueno, justamente hubo un señor muy conocido, Arthur Eddington, que admiraba, por supuesto, a Einstein y su teoría de la relatividad. De hecho, Eddington fue el que armó una expedición allá por 1919, es decir, 4 años después de que se publicara, que Einstein publicara la segunda parte de la teoría de la relatividad, para comprobar lo que Einstein decía, y aplicando esta conocidísima fórmula, E igual mc cuadrado, es decir, que la cantidad de energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado, y como se conoce la cantidad de luz que llega a la superficie terrestre por metro cuadrado, imaginando una enorme esfera del tamaño de la órbita de la Tierra, calculó toda la energía proveniente del Sol que cubría esa esfera y le dio que para generar esa energía tenía que transformarse más de 5.000 toneladas de materia en energía, algo que era inconcebible porque hasta ese momento las propuestas para explicar bueno, cómo es que brillaba el Sol, algunas eran bastante pueriles. La primera que se les ocurrió a algunos fue la de impactos meteoritos, decían que había meteoritos impactando continuamente sobre la superficie del Sol, entonces la energía cinética, la energía del movimiento de esos cuerpos, al chocar contra el Sol se transformaba en calor y de esa manera lo iban calentando, pero las cantidades ingentes de meteoritos que tendrían que caer nunca se habían demostrado. También se había tratado de explicar esto por una mera contracción del Sol. Se había dicho que el Sol había nacido en una nebulosa, esa nebulosa se iba contrayendo y esa contracción generaba calor y esto podría explicar, incluso habían hecho los cálculos, entre ellos los Kelvin, habían calculado que con que el Sol se contrajera 20 metros por año alcanzaba como para explicar el brillo del Sol en los últimos miles de años, que se ha mantenido bastante constante, y esto daba que el Sol tendría que tener más o menos 10 millones de años. El problema surge cuando geólogos y biólogos encuentran fósiles y rastros de que la Tierra era mucho más vieja, particularmente a fines del siglo XIX se estima con más de 1.000 millones de años, hoy sabemos más de 4.600 millones de años, así que la energía por contracción gravitatoria tampoco servía. Y es acá cuando Eddington sugiere esto de la fusión nuclear, obviamente algo todavía muy en pañales, porque, repito, todavía la imagen del átomo era bastante incompleta, y este final de capítulo de cómo brillan las estrellas tiene dos personajes importantes. Una de esas, la astrónoma Cecilia Payne, que en su tesis doctoral, una de las más brillantes en la historia de la astronomía,
concluye justamente que todas las estrellas, entre ellas por supuesto el Sol, están constituidas en un 75% de hidrógeno y casi un 25% de helio y una pequeña fracción de el resto de los elementos químicos. Así que ya sabemos que todas las estrellas son básicamente iguales, sabemos la masa, sabemos las presiones, las temperaturas que puede haber en el centro, todo eso por meros cálculos físicos. Y fue Hans Bethe el que dio con la cadena, la reacción en cadena llamada protón-protón, que hoy es la que sabemos que es la que produce el 75% de la energía de nuestro Sol. Hay otras reacciones, no vamos a entrar en detalle porque sería muy complejo para hablar en otra charla, pero bueno, acá simplemente a partir de los datos que surgieron del análisis de un espectro, se pudo deducir cómo funcionan las estrellas. También, mirando los espectros, se pudieron descubrir objetos que son invisibles, ¿sí? Entre ellos estrellas, agujeros negros y últimamente planetas. ¿Cómo es esto? A ver, si tenemos dos cuerpos que están girando, uno alrededor del otro, en realidad no gira, salvo que sea mucha la diferencia en cuanto a masa entre el objeto principal y el secundario, generalmente giran alrededor de lo que se llama un centro de masa. El objeto más grande gira en una órbita más chiquitita, el objeto más pequeño en una órbita más grande. Entonces, ¿qué pasa? Si el objeto está en movimiento, se produce lo que se llama el efecto Doppler. El efecto Doppler, muchos lo conocen por el sonido y lo habrán visto explicado con un vehículo, un auto que se va acercando, y cuando se acerca el sonido se hace más agudo, es decir, las ondas se comprimen, son más cortas, y cuando el auto se aleja, las ondas se van separando y es lo que llamamos el sonido grave. Bueno, con la luz pasa lo mismo. Si un objeto se está acercando, entonces las líneas del espectro se van acercando al lado azul del espectro. En cambio, si se alejan, las líneas se corren hacia el rojo. Pero ¿qué pasa? Analizando los espectros vieron que no se veía un solo grupo de líneas oscuras, sino que aparecían duplicados y que por momentos se separaban, después se juntaban, después se volvían a separar. Y eso es porque justamente si estamos observándolo desde, digamos, la Tierra está por acá, en este momento este astro se acerca, por lo tanto, cuando se acerca sus líneas se corren al azul, y cuando está por acá se aleja, entonces sus líneas se corren al rojo. Si uno lo sigue periódicamente, puede hasta determinar el periodo, y sabiendo el periodo se puede calcular la masa y de vuelta otra vez calcular un montón de otros parámetros que de otra manera no se puede hacer. Y de así se descubrió justamente el primer planeta extrasolar, que justamente el día 6 se cumplieron 25 años. Si bien los planetas especulaban con su existencia hace muchísimo tiempo, ya desde la época en que los primeros astrónomos observaron el cielo con telescopio y vieron que había muchas estrellas y que eran en este caso similares al Sol, y además al ver la Luna y los planetas que eran mundos concretos similares al nuestro, entonces de ahí había un paso nada más a especular con la existencia de planetas girando alrededor de esas estrellas lejanas, pero quedó en una mera especulación porque pruebas de ellas no había. Los planetas son objetos muy pequeños en comparación con las estrellas alrededor de las cuales gira, y al no emitir luz solamente los podemos ver o por la luz que reflejan, o si pasan por delante eclipsan de alguna manera mínimamente la luz de la estrella, provocando un mínimo descenso de su luz, y si no por este efecto gravitatorio, ¿sí?, que ejerce sobre la estrella madre y estos corrimientos de las líneas del espectro de la estrella madre, que se ve que se va moviendo para un lado y para otro. Entonces de ahí se puede deducir la existencia de un objeto que no se ve, pero que está girando alrededor de la estrella principal. Ese fue el primer método a partir del cual se empezaron a descubrir planetas más allá del sistema solar. También se aplicó a otras estrellas. A veces hay estrellas que por su lejanía o simplemente porque son estrellas muy cercanas, vistas al telescopio se siguen viendo como un mero punto de luz, pero justamente al analizar el espectro se ve este desdoblamiento de las líneas y estos corrimientos hacia un lado y hacia otro, y por lo tanto se puede determinar que ese punto de luz en realidad no es uno, sino que son dos. Por eso a esas estrellas que giran
muy próximas entre sí, se las llaman binarias espectroscópicas porque se las pueden descubrir analizando la luz de sus espectros, ¿sí? Bueno, yendo al otro extremo del universo, los espectros sirvieron también para explicar la estructura atómica. No vamos a tener demasiado en esto, pero simplemente también para poder explicar estas líneas de emisión del hidrógeno, por qué ocupaban ese lugar. Bueno, fue un rompecabezas que llevó en este caso a Niels Bohr, a elaborar lo que sería el modelo atómico moderno, ¿sí? La base, ¿sí? Del modelo atómico moderno, y justamente como el único electrón que tiene el átomo de hidrógeno puede girar en distintos niveles, cuando ese electrón vuelve a caer a su nivel original, emite un fotón de luz que sería, dependiendo la distancia a la que cae, bueno, va a corresponder a un nivel de energía diferente, y por eso una de estas líneas obedece a uno de esos niveles energéticos. Y esto es la base de lo que sería después la mecánica cuántica. O sea que los espectros no solamente sirvieron para conocer la composición química de las estrellas o de los planetas, sino también conocer los secretos del átomo. También, analizando espectros, se llega a la conclusión del Big Bang. ¿Cómo es esto? Bueno, justamente como había comentado anteriormente, si un objeto, en este caso una galaxia, se acerca a nosotros, sus líneas se corren hacia el azul. En cambio, ¿sí? Si una galaxia se aleja de nosotros, sus líneas se van corriendo hacia el rojo. En este caso, Edwin Hubble fue uno que analizó justamente espectros de galaxias y vio que la mayoría de ellas se iban alejando, y esto da pie a pensar, bueno, si ahora todas las galaxias se están alejando, si retrocedemos en el tiempo, si volvemos la película para atrás, en un momento estarían cada vez más cerca, y ahí es cuando surge este modelo del universo donde toda la materia estaba comprimida en un punto, el modelo que se llamó de Big Bang, a raíz de una expresión de George Gamow, que le dio nombre a este modelo, y todo surge nuevamente al analizar el espectro, la luz de las galaxias que nos rodean. Y bueno, justamente a partir del espectro de las galaxias se puede determinar distintos momentos, distintas fases de la evolución de nuestro universo, y también se han puesto satélites en órbita Tierra que han podido detectar esa radiación de fondo cósmico, que también de alguna manera tiene diferentes colores, porque bueno, obedece también a distintas velocidades, distintas composiciones, y todo esto, repito, a partir simplemente de mirar los espectros de las estrellas. Incluso uno de los temas más nuevos, más novedosos en la cuestión astronómica tiene que ver con la llamada materia oscura y la energía oscura. ¿Por qué? Justamente analizando un tipo particular de supernovas, estrellas que explotan, se vio que analizando justamente los espectros de esas estrellas que están en explosión, se vio que el universo se iba expandiendo a una velocidad cada vez mayor. Y también, si uno analizaba en una galaxia, las velocidades de movimiento de las estrellas en la parte más cercana al centro tendría que ser más rápida que la que está más lejos, simplemente obedeciendo las leyes naturales de física. Pero lo que se observó es que en realidad las estrellas no iban disminuyendo su velocidad con respecto a la distancia al núcleo de la galaxia, sino que más o menos se mantenía a un nivel constante. Algo que no se puede explicar, no había suficiente materia de estrellas nebulosas para poder explicar este movimiento, y sumado a este descubrimiento de que el universo se está expandiendo a una velocidad cada vez mayor, en 1998 entonces se postula que hay una materia oscura, que todavía no se sabe bien qué es, se sabe que interactúa gravitatoriamente, pero que no
no emite luz, no interactúa con la materia ordinaria, y esa materia oscura representa algo así como el 22% del total de materia del universo, mientras que casi el 75% restante es eso que se llama energía oscura, que es lo que provoca que la expansión del universo sea cada vez más acelerada. Y lo que nosotros llamamos materia ordinaria, la materia que conforma las estrellas, las nebulosas, las galaxias, nuestros cuerpos, los planetas, es apenas un 4%, y de ese 4%, nada más que el 10%, o sea, el 0,4, está en forma de estrellas, planetas y demás. El resto, el 3,6%, es materia interestelar, todavía en forma de gas y polvo que flota dentro de las galaxias o entre las galaxias, ¿sí? Así que fíjese que analizando la luz de las estrellas se ha podido obtener muchísima información, obviamente toda información que ha sido corroborada en algunos casos en laboratorio, como pasó con Bunsen y Kirchhoff, donde jugaban poniendo distintas sustancias delante de una fuente de luz a ver qué patrones de líneas oscuras aparecían, y después mirando a las estrellas, mirando a los planetas, se podían descubrir qué había en esos lugares. Incluso hace poco tiempo, el 14 de septiembre, se anunció el descubrimiento de fosfina en la atmósfera de Venus, también con un procedimiento similar, y esta sustancia podría ser un indicativo de presencia de vida en la capa de nubes de este planeta. Todo a partir simplemente de la observación de la luz, ¿sí? Bueno, esta es más o menos la presentación que tengo para ustedes, para comentar justamente acerca de este fenómeno que es la luz, y que a partir de lo cual los astrónomos deducen todo su conocimiento, y que no es algo tirado de los pelos, ni porque a uno se le ocurre una noche decir, bueno, esto tiene que funcionar de esta manera, sino que, bueno, todo ha sido corroborado. Obviamente hay mucho por descubrir y hay zonas de conocimiento todavía en discusión, pero ya hay una gran parte que tiene un sustento de hace ya mucho tiempo y que, bueno, se puede corroborar empíricamente, ¿sí? Exacto, sí. Bien, las estrellas eh, funcionan a partir de este mecanismo básico que es la fusión. En el caso del hidrógeno, cuatro átomos de hidrógeno se terminan uniendo para formar un átomo de helio, y una pequeña parte de la que comentaba anteriormente se transformaba en la energía que, al abandonar la superficie de la estrella, es lo que denominamos la luz de las estrellas, la luz del Sol. Eso se va acumulando en el centro de la estrella, porque, bueno, las temperaturas eh, para fusionar el helio son mucho más altas, así que mientras no se alcancen ni las presiones ni las temperaturas adecuadas, es como una ceniza o un carbón que queda ahí, pero sin encender. El tema es que a medida que ese hidrógeno se va transformando en helio, ¿sí?, la temperatura y la presión va aumentando. Eso pasa con todas las estrellas. En nuestro Sol, por ejemplo, su brillo y su temperatura central ha ido aumentando desde que se formó hace 4.600 millones de años hasta el día de hoy. Aumentó aproximadamente un 30% su luminosidad. Y esto es porque justamente al aumentar la temperatura del centro, como todo gas, se expande. Y va a seguir sucediendo esto hasta que en un momento, cuando la temperatura del centro del Sol supere los 100 millones de grados, hoy día anda en los 14 millones, o sea que todavía le falta bastante tiempo, unos 6.000 millones de años. Entonces ahí va a comenzar a fusionar el helio en, por ejemplo, carbono. Entonces, conociendo la masa y conociendo el ritmo de la reacción, porque eso depende de la presión y de las temperaturas que hay en el interior, se puede estimar
primero, cuál es el ciclo de vida y según la temperatura en la que se encuentra, qué elementos se pueden encontrar. Entonces, uno puede, a partir del espectro, determinar en qué momento evolutivo está la estrella, que está muy ligado justamente a la temperatura de la superficie. Por eso las estrellas que están más evolucionadas se transforman primero en gigantes naranjas, después en gigantes o supergigantes rojas, porque al expandirse la temperatura en la superficie disminuye y es lo que vemos como un enrojecimiento de su brillo, ¿sí? Y como se sabe entonces el tiempo de vida de la estrella, bueno, justamente es como cuando uno tiene un vehículo. Uno tiene un auto que tiene un motor que consume una determinada cantidad de litros cada 100 kilómetros y tiene un tanque de combustible con una X cantidad. Entonces, si yo tengo un motor chiquito y consume 5 litros cada 100 kilómetros y tengo 50 litros, podría recorrer 1000 kilómetros. Pero si le pongo un motor mucho más potente, en vez de recorrer 1000 kilómetros, voy a recorrer 100. Todo eso se sabe a partir de la masa, de la temperatura y de la presión que hay en el interior de las estrellas. Todo eso es física básica, no es que nada elaborado. Entonces, por eso es tan importante conocer un dato fundamental que es la masa. Y justamente las estrellas dobles, las estrellas binarias, son una pieza fundamental para el armado de este rompecabezas, porque conociendo el tiempo que tardan en girar una alrededor de la otra, aplicando simplemente las leyes de gravitación de Newton, se puede calcular la masa y con eso, conociendo el espectro y conociendo la masa, podemos saber a qué ritmo van consumiendo ese combustible, entre comillas. Y de paso, también comento que conociendo el espectro, podemos estimar la distancia, porque el método más directo de medir la distancia a las estrellas es lo que se llama la paralaje. La Tierra se mueve alrededor del Sol, entonces si observamos a una misma estrella en dos momentos opuestos del año, vamos a ver que las estrellas más cercanas se mueven respecto de las que están más lejos. Midiendo ese ángulo, por trigonometría elemental, se puede calcular entonces de manera directa la distancia de esa estrella a nuestro sistema. Pero ¿qué pasa con las que están más lejos? Bueno, ya es más difícil porque no hay un método directo, y el método indirecto es justamente, si yo veo que son dos estrellas que tienen un espectro similar, podemos inferir que tienen una luminosidad similar, y si conozco la distancia de una estrella determinada, por ejemplo una estrella de tipo A, y veo que hay otra A pero que es mucho menos luminosa, conociendo la diferencia de luminosidad puedo estimar a qué distancia se encuentra. Todo eso, repito, otra vez observando simplemente los espectros. Conrado, Rubén Sí. preguntaba algo de si con espectroscopía se podía determinar la composición de los gases de la atmósfera de otros planetas, pero creo que de alguna manera Andrea Sánchez Saldía, desde Uruguay, la contestó, porque pone por espectroscopía se puede determinar la composición de planetas extrasolares. Si Exacto. Sí, sí, por eso, en el caso de los planetas, por ejemplo, en la década de 1930 se comenzó a conocer la composición química de Júpiter o de Marte, también por el espectro. O sea, en este caso, un experimento que también hizo Fraunhofer fue mirar la luz de la Luna o mirar la luz de los planetas, y vio que era básicamente la del Sol, porque, bueno, esto es una prueba de que estos astros están reflejando la luz del Sol. Ahora, la luz del Sol penetra la atmósfera o se refleja en la atmósfera, se refleja también en la superficie, y los elementos químicos que puede haber presentes tanto en la superficie como en la atmósfera van a absorber una parte del espectro solar. Entonces, si le restamos las líneas que corresponden al Sol, las que quedan van a ser las del planeta. Con los planetas extrasolares es complicado porque la cantidad de luz que refleja un planeta es ínfima en comparación con la de la estrella que está a su alrededor, y todavía se están desarrollando estas técnicas. De hecho, justamente el 51 Pegaso B, ahora llamado Dimidio, el primer planeta a ser descubierto en 1995, hace 3 años atrás se anunció el descubrimiento de vapor de agua, por ejemplo, en la atmósfera del planeta.
También haciendo esto, conociendo el espectro de la estrella madre, se observa, se le resta y lo que queda es porque proviene de la luz reflejada del planeta. Pero repito, esto todavía está en pañales porque son fuentes de luz muy débiles y por lo tanto requiere hacer mediciones mucho más precisas. Tengamos en cuenta que hace más de 400 años que se viene especulando seriamente, no filosóficamente, pero seriamente, de la existencia de planetas girando alrededor de las estrellas. Hace solo 25 que tenemos la tecnología para detectar esta influencia gravitatoria que tiene el planeta sobre la estrella y que la hace bambolear de un lado para otro, porque las velocidades que mide son de centímetros por segundo y eso implica desplazamientos de líneas muy chiquititos. Obviamente, si el desplazamiento es muy grande, implica grandes velocidades. Si el desplazamiento es más chiquito, las velocidades son menores. Y las velocidades de los planetas son muy pequeñas, entonces es muy difícil medir. Ahora, bueno, no es el único método, hay como 7 métodos para detectar planetas girando alrededor de otras estrellas. La observación de los espectros, de la variación de la velocidad radial de la estrella, eso es uno más, pero bueno, ahora hay otros que justamente están usando estos mini eclipses que se producen cuando un planeta pasa por delante de la estrella, provocando la disminución ínfima de su brillo, y uno de esos telescopios fue el telescopio espacial Kepler, un telescopio que se puso en órbita y ha detectado más de 3.000 planetas girando alrededor de otras estrellas. Por supuesto, siempre los más fáciles de detectar son los más grandes y los que están más cerca. Planetas como la Tierra son más difíciles porque son más chiquitos y además suelen estar más lejos de la estrella madre. Pero con el tiempo, sobre todo ahora cuando llegue, por ejemplo, el telescopio James Webb o el telescopio TESS, también de la NASA, se van a poder incluso sacar espectros de planetas que están en estrellas vecinas, ¿sí? Recordemos que en Alpha Centauri, la estrella más cercana al sistema solar, un sistema de 3 estrellas, un sistema triple, trillizo, 2 de las estrellas tienen confirmados planetas al día de hoy. Así que al menos existe la posibilidad en un futuro cercano. El James Webb se viene postergando ya su lanzamiento hace como 5 años, tendría que estar en el espacio, pero bueno, el telescopio James Webb sería el que reemplaza al telescopio espacial Hubble, es mucho más grande y obviamente con una tecnología mucho más reciente. Armando, no sé si tenés alguna pregunta adicional para Conrado. No, agradecerle el tiempo y la colaboración y bueno, junto con tantos otros forma parte de la historia de Procencia 28 años. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer siempre estar colaborando con este proyecto que es Prociencia, y lástima, bueno, que ahora uno no puede hacer de manera presencial, extraño las observaciones por telescopio, pero bueno, esperemos que en próximos años se pueda volver a hacer. Seguramente. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande, Conrado, saludos. Otro abrazo para ustedes, nos vemos. Cerramos acá entonces, Armando. Sí, los esperamos mañana a partir de las 15:50, donde iniciaremos transmisión para que a las 16 esté Franco hablando sobre tormentas. Listo. Hasta mañana.